Hola a todos y bienvenidos al nuevo video. El día de hoy con otro caso misterioso y además porque es uno de los que más me han pedido. Sin embargo, antes de hacer este caso no me imaginé lo terrible que sería y les voy a ser sincera, este por mucho es el peor caso del que les hablaré en mi canal. Pero hay algo positivo y es que es el primero del que les hablo que se ha resuelto. Estoy muy entusiasmada, va a ser un video bastante larguito porque tiene muchos detalles, así que como siempre acomódense, cojan comidita, palomitas y nos sentamos a hablar. Antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque hago Facebook e Instagram Live 2 o 3 veces por semana, además de subir contenido extra. Y bueno, ya creo que no hay nada más que decir, así que comencemos. El misterioso caso de Sylvia Likens. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949 en Indiana, en Estados Unidos. Ella fue la tercera hija de Lester y Bertha Likens. Nació en la mitad de dos pares de mellizos, dos de ellos mayores, llamados Diana y Daniel, y otros dos menores que ellas, llamados Jenny y Benny. La relación con la familia de ellos era muy complicada, era una familia muy poco estable, tenían muy poco dinero, estaban sufriendo por comida, por trabajo, además sufrían de muchas peleas constantes los padres debido a todos estos problemas económicos. Esto los llevaba a mudarse cada ratico porque no podían pagar el arriendo en diferentes lados, así que les tocaba estar buscando constantemente lugares donde vivir. Además, su hermana menor, llamada Jennifer Likens, fue diagnosticada con una enfermedad llamada poliomielitis, que para los que no saben es como una especie de enfermedad infecciosa que afecta como principalmente el sistema nervioso. Esto también se conoce como la enfermedad del polio. Sylvia y su hermana Jennifer eran constantemente obligadas a estar en otras casas, pues sus padres también tenían como una especie de feria que las llevaban a varios lugares de Estados Unidos, por ende estaban viajando también todo el tiempo, así que les tocaba dejarlas con alguien que se hiciera cargo de ellas. Después de muchos años sus padres se separaron, debido a todas estas crisis ya no podían estar juntos, ya no se soportaban, así que todos los hijos se fueron con la madre y el padre quedó solo. En el año de 1965, Sylvia y sus hermanas vivían con su madre en Indianápolis, pero durante ese tiempo la madre de ellas fue arrestada debido a que la encontraron robando en algunas tiendas. Entonces así su padre se tuvo que hacer cargo de ellas, así que comenzó a pensar en qué hacer con ellas, a dónde llevarlas, dónde dejarlas, porque no podía cuidarlas. En ese momento tomó la decisión de dejar sus hijas a cargo de una señora llamada Gertrude Banisewski. Esta señora hizo un arreglo con él en donde le pagaría $20 semanales por cuidar a las dos niñas en su casa. En cuanto a esta señora, ella era una señora que era vecina de ellos y además la conocieron en la iglesia a la que asistían. Esta señora tenía un total de 7 hijos y vivía con todos ellos, y a pesar de que eran muy pobres también, o sea, no era la mejor casa, no tenían las mejores cosas, Lester, el padre de Sylvia, decidió aceptar el trato y dejarlas allí. Además, el señor Lester alentó a la señora Gertrude para que enderezara a sus hijas, las corrigiera en caso tal de que estuvieran haciendo cosas malas. Y bueno, acá es muy importante que les dé también como una especie de biografía o algo sobre la vida de esta señora Gertrude, porque va a ser un papel muy importante en este caso. Esta señora nació el 19 de septiembre de 1929 bajo el nombre de Gertrude Nadine Van Fossan. Nació también en Indiana, pero en la ciudad de Indianápolis. Ella fue la tercera de 6 hijos y en 1940 fue testigo de la muerte de su padre tras un ataque al corazón. 5 años más tarde, cuando tan solo tenía 16 años de edad, decidió dejar la escuela para casarse con el señor Banisewski, que en ese entonces tenía 18 años, es decir, 2 años más que ella. Con John tuvo un total de 6 hijos, pero 10 años después, debido al temperamento de John y también el de Gertrude, se tuvieron que separar. Luego, a los 34 años, ella conoció a otro hombre llamado Dennis Lee Reed, que tenía en ese entonces 23 años, es decir, era menor que ella, con el cual tuvo una especie de amorío y tuvo otro hijo. Sin embargo, él la golpeaba constantemente, abusaba de ella, así que terminaron separándose, pero él la visitaba constantemente para pedirle dinero. Y bueno, era importante hablarles sobre esta señora y ya desde aquí el señor Lester decidió pagarle $20 semanales, dejar a sus 2 hijas con esta señora, y aquí fue donde todo comenzó. Bueno, todo comenzó debido a que una semana después de que Sylvia y Jennifer estuvieron en la casa de Gertrude, la plata que el padre había prometido pagarle no le llegó. Esto hizo que la señora comenzara a enojarse mucho con ellas y comenzara a hacer muchísimas cosas malas. Se dice que todo esto comenzó porque la señora Gertrude estaba sufriendo
sufriendo de depresión y también de mucho estrés debido a todos sus matrimonios anteriores fallidos. Ella comenzó a tomar como una especie de ira, de rabia contra las dos niñas e inicialmente comenzó golpeándolas con unas paletas o como con unas cositas de madera como castigo debido a que su padre no le pagó la renta de esa semana. Básicamente, cuando la señora Gertrude comenzó a golpearlas, las llevó al sótano y les dijo la frase: bien, he cuidado de ustedes durante una semana por nada, el cheque de su padre no ha llegado. En este momento Sylvia trató de explicarle la situación, pero Gertrude no quiso escuchar, así que lo que hizo fue que las obligó a desnudarse y a sentarse en la cama para que ella las golpeara con estas palas de madera que les digo. Como Jennifer, como les había dicho en el inicio, tenía la enfermedad del polio, su hermana Sylvia decidió ofrecerse para que la golpearan con tal de que su hermana no sufriera estos golpes que ella sabía que probablemente no podría soportar porque también era menor. Obviamente Gertrude no puso problema y simplemente la golpeó muchísimas veces más, y ese día fue el primer caso de maltrato. Una semana después de todo esto, su madre Betty y su padre Lester fueron a visitarlas a la casa, pero ninguna dijo nada, no vieron señales de que algo negativo estaba ocurriendo, sino que todo fue muy normal. Probablemente por el mismo miedo de Sylvia y de Jennifer de que les ocurriera algo si decían algo sobre lo que les estaba pasando dentro de la casa. Sin embargo, desde este momento comenzó todo a empeorar, así hayan dicho o no algo. Parece ser que Gertrude en verdad no soportaba para nada a Sylvia, simplemente la odiaba con todo su ser y la acusaba de ser prostituta, de ser sucia, de ser promiscua, cuando realmente no era nada de eso. Y aquí comenzó una de las cosas que leí que fueron más impactantes para mí, absolutamente horrible. Básicamente, Sylvia trabajaba en una tienda ya durante mucho tiempo y a veces se quedaba más tarde o muchas horas extra. Gertrude, cuando llegaba tarde, le preguntaba que por qué llegaba tan tarde, le molestaba muchísimo que estuviera tanto tiempo allí, y Sylvia le explicó que es que ella trataba de recolectar unas botellas que habían en la tienda, con eso las podía llevar, venderlas y conseguir algunos centavitos extra para poder vivir y mantenerse. Sin embargo, la señora Gertrude no le creyó nada, estaba súper molesta y la obligó a desnudarse por completo y a introducir una botella de Coca-Cola en su vagina por completo. Lo peor es que esto ocurrió varias veces. La primera vez que ocurrió, la botella se rompió dentro de su vagina y obviamente cortó todas sus partes íntimas, y obviamente todos los hijos y la señora Gertrude, cuando esto ocurrió, lo único que hicieron fue reírse a carcajadas, estaban súper felices con lo que le estaba ocurriendo, excepto Jennifer, que era la hermana que estaba aterrada viendo lo que estaba ocurriendo. Igualmente, después de que esto ocurrió, constantemente siguieron golpizas contra ella, contra su hermana, e incluso cuando Gertrude se cansaba de golpearla, le cedía esa paleta de madera a su hija Paula, que era la mayor, y obviamente ella era feliz golpeándolas, les daba el 3 veces más duro que su mamá, así que fue horrible. Además de todas las golpizas y todo lo que le propiciaban a la pobre Sylvia, tampoco la dejaban comer, la dejaban sentada mirándolos a todos comer y ella no recibía nada. A veces su hermana trataba como de robarse ciertos pedacitos de pan, de comida que ella sí podía comer, y trataba de llevárselos, pero en muchas ocasiones no lo logró, pues tenía miedo de que Gertrude la viera y obviamente la castigara también. Se dice que un día Sylvia le quitó el traje de gimnasia a Paula, que es la hija mayor de Gertrude, para que no fuera a dar la clase, como una especie de venganza, la clase de gimnasia que ella daba. Así que Gertrude se enteró de lo que estaba ocurriendo y llamó a su hija Stephanie y a su novio para que fueran y la tumbaran por las escaleras. Ellos fueron, se divirtieron un rato, la tumbaron por las escaleras del sótano y se golpeó tan fuerte en la cabeza que la dejaron inconsciente allí durante muchos días. Este novio de la hija de Gertrude se llamaba Coy Hubbard. Él se convirtió como en el peor karma de Sylvia, pues era un hombre grandísimo, medía más de 2 metros y tenía muchísima fuerza, y él cogió a Sylvia prácticamente como su juguete, su frisbee por así decirlo, así que a veces en las tardes, en las noches, la cogía en el aire, la levantaba y la tiraba o la lanzaba hacia el piso. Se supone que había un colchón donde él la iba a lanzar para que aterrizara bien, pero él siempre calculaba mal y la lanzaba tan duro que caía directamente en el suelo y se golpeaba fuertísimo la espalda, la cabeza, los brazos, todo el cuerpo. El 28 de julio de 1965, uno de los sacerdotes de las iglesias fue como a pasar allí, a hablar con Gertrude, a ver cómo estaba la situación en su casa, porque ellos generalmente hacen eso con sus feligreses, la gente que va a visitarlos a la iglesia, y después de visitarla se retiró un poco preocupado, pues según él la condición en la que estaba Gertrude no era como la más apropiada para tener como tantos niños en su casa y que manejara esos niveles
niveles de estrés. Él le hizo una llamada a una enfermera, quien después decidió llamar a la casa para preguntar cómo estaba todo. Gertrude le mintió y le dijo que Sylvia realmente era una niña prostituta, que era una muy mala influencia para todos los niños, y trató de hacer lo posible con tal de que la enfermera se compadeciera de ella y lo triste que era su vida ahora teniendo estas dos niñas a su cuidado. La enfermera como que se compadeció muchísimo, pero ya después no volvió a llamar. Acá ya como que todo se pone también otra vez terrible. Una vez Sylvia se orinó en la cama debido a que, como ya le habían metido botellas de Coca-Cola en sus partes íntimas antes, ya la tenía muy afectada y no podía ya controlar esfínteres, no podía como prácticamente evitar orinarse en cualquier lado. Así que una noche se orinó en la cama y al otro día obviamente Gertrude, muy enojada, la obligó nuevamente a meterse una botella en sus partes, y además de eso le dijo que ya no era digna de dormir con nadie arriba, así que la obligó a dormir desde ese entonces en un colchón sucio viejo en el sótano. Además, a partir de esto solo comenzó a alimentarla con agua y galletas, así que una vez al día le bajaba agua y galletas para que comiera, y eso era lo único que ella ingería durante todo el día. Como no la dejaba comer otras cosas, la obligó a comer su propio excremento como para alimentarla, y obviamente Sylvia cayó en una gravísima desnutrición y además también se deshidrató. Igualmente, como les digo, Gertrude no era la única que era supremamente cruel, sino que también sus hijos lo disfrutaban muchísimo y les gustaba también torturar a Sylvia, así que a veces calentaban agua hirviendo en el baño y luego la tiraban allí y la metían para que se quemara toda. Incluso fue tan grave que una vez se desmayó mientras hacían estos juegos y la metían en la ducha, así que quedó desmayada completamente en la bañera. Después de tantas cosas y tantas torturas que sufrió, Sylvia dejó ya de resistirse a los castigos, simplemente estaba cansada, así que no hacía nada al respecto, y esto enojó mucho a Gertrude, así que desde ese entonces decidió quitarle la ropa, decidió quitarle los pantalones y que andara así por todo lado. Y bueno, como otros detallitos que ocurrieron durante esos días fueron como, digamos, de los hijos de Gertrude, uno de ellos se llamaba John. A él le encantaba escuchar los gritos de dolor de Sylvia, así que constantemente la golpeaba, le pegaba patadas e incluso apagaba los cigarrillos de la madre de él en los brazos de Sylvia. Además, le encantaba golpearle el rostro, pegarle patadas en el vientre e incluso dejarla en el piso y comenzarle a dar más patadas. También, aparte de los hijos de Gertrude, comenzaron a unirse vecinos y gente del vecindario que como que le empezó a gustar la cosa de golpear a Sylvia, y uno de ellos se llamaba Ricky Hobbs. Era un chico que le gustaba a Sylvia, pero como ella no le paró bolas nunca, o como que nunca le prestó atención o lo que él quería, decidió comenzarla a torturar junto a Coy, que era el otro que les había hablado, que la tumbó por las escaleras, e incluso en muchas ocasiones la amarraban al sótano a una viga de madera que había allí y comenzaban a golpearla constantemente, súper felices, divirtiéndose, riéndose. Un día Richard golpeó tanto a Sylvia que quedó inconsciente y todos creían que había muerto, pero pues no era así. Durante todo este tiempo que le torturaron y la golpearon, la señora Gertrude se encargó de decirle a todo el barrio, o bueno, a todo su vecindario, que Sylvia era una prostituta. Por ende, todo el mundo comenzó a mirarla mal, a tratarla mal, realmente la odiaban porque es que era una mala influencia para todos, e incluso tiempo después la señora obligó a Sylvia a escribir unas cartas donde explicaba, según ella explícitamente, actos carnales que tenía con personas, e incluso la obligó a confesar en las cartas que era una prostituta. Le decía obviamente a los vecinos que desde que esta niña había llegado no había hecho más que causar problemas para toda su familia, para ella, que era un karma, que no la podían soportar, que incluso por eso la tuvieron que mandar a un reformatorio, y en verdad no la habían mandado a un reformatorio, sino que la tenían ahí en la casa. Incluso los vecinos escuchaban constantemente gritos, alaridos desesperantes durante la noche, durante el día, pero nunca dijeron nada. Igualmente muchos otros vecinos se unieron a las golpizas. Obviamente comenzaron a escuchar rumores de que en esta casa golpeaban a Sylvia, más que todos los niños, y esto les parecía muy divertido, así que se volvió como una especie de atracción la casa de Gertrude, en donde siempre iban niños constantemente a golpear y a torturar también a Sylvia. Los niños hacían cosas terribles, llegaban a morderla, llegaban a golpearla, la besaban, la acosaban, la intimidaban, e incluso muchos de ellos lograron abusar sexualmente de la pobre niña, e incluso traían a sus
sus respectivas novias, amigos, etcétera, para que vinieran y todos juntos la torturaran. Se dice incluso que un día un niño hizo un dibujo de Sylvia poniéndola como en una posición sexualmente explícita y comenzó a divulgarlo por todo el barrio, e incluso tras ese hecho obviamente Gertrude seguía también muy molesta diciendo que la niña era una prostituta, así que un día cogió una aguja, la quemó completamente, la dejó roja ya de lo caliente que estaba y comenzó a marcarle en el abdomen a Sylvia la frase que decía: soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. Sin embargo, a mitad de esta tortura ya se cansó y le dejó a Ricky, a el chico que le gustaba a Sylvia, la aguja para que él siguiera, mientras que su hijo John le sostenía los brazos para que ella no hiciera nada al respecto. Sin embargo, a mitad ya como de la última palabra que estaban haciendo, la aguja dejó de quemarle la piel y lo que hizo simplemente fue tomar un cuchillo y seguir escribiéndole, pero esta vez ya haciéndole cortadas en el abdomen. Y obviamente Gertrude la seguía torturando verbalmente durante este momento, diciéndole como que harás Sylvia ahora, ya no te vas a poder casar, ya no le vas a poder mostrar a tu esposo ni nada a tu cuerpo, porque ahora vas a quedar marcada como una prostituta para siempre, que va a ser de tu vida. Así que obviamente siguió no solo el abuso físico, sino también mental. Como la idea principal de Gertrude no era solo torturarla físicamente, sino mucho mentalmente, para que ella se hiciera la idea de que nunca se iba a poder casar, quería como dejarla sola a toda costa, y obviamente esto es como consecuencia de sus problemas con sus esposos, y esto la marcó muchísimo y descargó toda su ira con Sylvia. Y bueno, ahora después de contarles como todos estos detalles de estas torturas tan horribles que le hacían a la pobre niña, vamos a hablar ya sobre los hechos que llevaron a su muerte. Pocos días antes de su fallecimiento, Sylvia trató de escaparse, pero no lo logró, la atraparon y Gertrude obligó a sus hijos a golpearla como castigo. Su hija mayor decidió abofetearla constantemente en la cara hasta dejarla completamente roja, casi sangrando. Además, después de esto, Paula decidió darle como un tratamiento de spa especial y le pasó sal por todas las heridas que tenía la pobre Sylvia, y obviamente esto fue un dolor horrible para ella. Y a la mañana siguiente, ella ya casi inconsciente, tirada en el piso, llena de golpes, de moretones, de rajaduras y de sal en su cuerpo, Gertrude decidió bajar al sótano una manguera y mojarla, pero obviamente le ponía muchísimo en la cara, en las heridas, así con una presión fuertísima, hasta que llegó el punto en que ya Sylvia no respondió más. Se quedó en el piso, no se movió, y todo el mundo así comenzó a asustarse. Trataron de practicarle primeros auxilios, de revivirla, pero no lo lograron. La señora Gertrude obligó a uno de los vecinos a ir a llamar a la policía para pedirles ayuda, que si podían traer a alguien a que la reanimara. Obviamente ellos querían quedar como los héroes, la señora Gertrude como: yo les avisé, así que obviamente la salvé. Y cuando llegaron los policías, ella le entregó la carta que les conté que la había obligado a escribir, donde ella decía que era una prostituta y bueno, todas esas cosas. Y les contó también que ella había decidido la noche anterior tener relaciones sexuales con unos muchachos, quienes después la trajeron en un carro, pero la habían arrastrado por toda la calle y por eso había quedado así. Y obviamente diciendo que estos muchachos la habían torturado, le habían hecho todas esas marcas en la piel, la habían cortado, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de que los policías se fueran, la hermana de Sylvia se acercó a los policías y les dijo: les voy a decir toda la verdad si me sacan de acá. Obviamente en su desespero, yo también lo hubiera hecho. Y ahí fue cuando obviamente los policías se dieron cuenta que todo era falso, que en verdad ellos la habían torturado, y comenzó todo este juicio para saber qué es lo que ocurrió. Gertrude, Stephanie, Paula, John, Richard y Coy fueron arrestados y se les impusieron sus respectivos cargos por asesinato. Incluso varios de los muchachos del barrio también fueron arrestados y fueron procesados con cargos como lesiones personales, entre otras cosas. Y bueno, entonces ya como que les voy a dar como los detalles del juicio muy rápidamente para que sepan qué fue lo que ocurrió, porque como les digo, este es el primer caso que logramos resolver en este canal. En el juicio, todos los adolescentes y los hijos de Gertrude aceptaron su culpabilidad en los hechos, incluso detallaron muchos de los castigos y de las torturas que le realizaban a Sylvia, e incluso decían que obviamente ellos escuchaban gritos y todo, pero no decían nada, pero también que la señora Gertrude constantemente alentaba a todas las personas a que fueran a torturar a la niña. También Jennifer, su hermana, declaró exactamente lo mismo. Igualmente después a todos les preguntaron por qué la torturaban, qué le veían de eso de bueno, y digamos que nadie pudo responder realmente el porqué de esa actitud. Simplemente decían: no sé,
En cuanto a las condenas, Gertrude fue hallada culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1985 logró una libertad condicional tras no más 20 años de prisión. Gertrude fue liberada antes porque se convirtió en una modelo a seguir en la cárcel, se comportó muy bien, hizo servicio, incluso trabajó en la tienda de costura de la cárcel, lo que le redujo su sentencia y la sacaron 20 años después. Incluso cuando salió de la cárcel ya se le conocía con el apodo de mamá en este lugar. Obviamente cuando ya fue liberada, la familia de Sylvia hizo todo lo posible por volverla a meter a la cárcel, se unieron con varias organizaciones, pelearon por los derechos de Sylvia y también para que no le dieran libertad condicional a esta señora. Sin embargo, a pesar de que recolectaron 40.000 firmas, no lograron el suficiente apoyo y se le dio la libertad condicional a esta señora. Poco antes de morir, en el año de 1990, ella ya aceptó que era culpable, aceptó todos los cargos porque antes no había aceptado nada de lo que había hecho. En cuanto a su hija Paula, ella también fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y fue también sentenciada a cadena perpetua. Ella también dio a luz durante su estadía en la cárcel, así que después de que tuvo a su hijo lo dieron en adopción. Trató un par de veces de escaparse de la cárcel, pero no lo logró, hasta que ya después fue liberada por libertad condicional y trató de comenzar a formar su vida otra vez. Se supone que tiene 2 hijos y que vive en una pequeña ciudad en Iowa. Además se dice que es asistente de consejero de una escuela, pero se cambió toda su identidad, todo su nombre para que nadie la reconociera. Sin embargo, la escuela luego se enteró de todo lo que había hecho y de que había cambiado su identidad y la despidieron. Por otro lado, en cuanto a Coy Hubbard, fue culpable de homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años en prisión. Sin embargo, él siguió con su vida de criminal y tras haber sido liberado de la cárcel, fue culpado nuevamente de asesinato de otra persona y lo volvieron a meter, así que constantemente iba y venía en la cárcel. Sin embargo, en el año 2007 murió de un ataque al corazón a la edad de 56 años. Richard Hobbs, el chico al que le gustaba Sylvia, fue también sentenciado a 21 años de prisión tras ser culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, murió a sus 20 años tras un cáncer de pulmón. John, el otro hijo de Gertrude, que también la torturaba muchísimo a pesar de tan solo tener 13 años en ese entonces, tan solo 13 años y ya estaba demente, también fue sentenciado a 21 años de prisión. En ese entonces fue el preso más joven de todo el reformatorio y tras cumplir su condena se convirtió en pastor laico. Murió a causa de diabetes y tras la propia culpa también porque se torturaba constantemente, así que eso también lo llevó a la muerte. Stephanie, la otra hija de Gertrude, fue sentenciada a 12 meses de prisión tras haber sido cómplice del asesinato de Sylvia. Después de cumplir esta pena de 12 meses, ella simplemente siguió con su vida, trató de olvidar todo lo que había realizado, se cambió de identidad, cambió de nombre, cambió de lugar donde vivía, se convirtió en maestra y se dice que tiene 2 hijos y está casada. En cuanto a la casa donde Sylvia fue torturada, permaneció vacía durante muchos meses, mucho tiempo, pero nadie decidió comprarla. Obviamente con ese pasado tan horrible no decidieron comprarla, no decidieron arrendarla ni nada, así que se abandonó. Después se trató de hablar de tumbarla o de renovarla como un refugio de mujeres, pero no se logró y para el 23 de abril del año 2009 decidieron demolerla y ahora es el estacionamiento de una iglesia. En el año 2001 decidieron hacer un bloque de granito en honor a Sylvia Likens en la ciudad en la que murió. Actualmente hay muchísimos libros, series, películas rondando sobre este tema. Hay unos muy conocidos que pueden encontrar en internet por si quieren como expandir la información, pero eso fue básicamente el caso de Sylvia Likens. Y bueno, hasta aquí este caso. Realmente para mí ha sido el peor que les he contado. Digamos que los otros siento que al menos han muerto, pero no han sufrido tanto como esta chica. Para su edad es muy triste haber pasado por todas estas torturas. Me parece horrible, horrible. No sé qué tienen que tener las personas en su cabeza para hacer algo de esta magnitud. Peor que después sigan su vida como si nada hubiera ocurrido. Ay, no sé qué ustedes qué piensen. Acá no les voy a decir como quién creen que es el culpable ni no, porque ya sabemos. Pero sí me gustaría que me digan qué piensan de esto, cuáles fueron sus sentimientos al oír este caso tan horrible y qué harían ustedes. Cadena perpetua o pena de muerte para este tipo de personas porque no merecen vivir en esta sociedad, aunque pienso que
la pena de muerte los libraría muy fácil de esto, así que es mejor una cadena perpetua. Pero bueno, hasta aquí este caso, espero les haya gustado mucho. Como siempre, no olviden dejar sus deditos arriba, no olviden comentar y dar sugerencias de qué otros casos quisieran que haga. Me han pedido demasiado, o sea, demasiado es demasiado, el caso del asesino de las cumbres. No sé si quieran verlo, así que díganme en los comentarios y lo hacemos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como 1000 millones de redes, hago Facebook, Instagram Live 2 veces por semana y hago también mucho contenido extra que les encantará. Y lo más importante, no olviden suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya, muchas gracias por ver este video, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.